seguimos sumando, o sea, más costo energético, más imposibilidad de elegir mejor alimentación, ¿por qué no? Porque esto todo está atado, hablamos de sueldo, de tarifas, y de este informe que hizo, el relevamiento que hizo en la capital salteña el ISEPSI, en el que hay datos muy duros. Prácticamente 6 de cada 10 personas o familias no llega a fin de mes y tuvo que endeudarse o dejar de pagar. Más del 36% llega con dificultad y ajusta gastos no esenciales. El 57%, más de la mitad de las personas consultadas en Salta Capital, tienen deudas que impiden comprar los alimentos necesarios. El 44% de las familias, casi la mitad de las familias, ha reducido los alimentos varias veces a la semana, pero todavía hay más. Un cuarto de las familias consultadas, 25% de las familias, ha eliminado comidas todos o casi todos los días. No, eliminar comida, ¿qué significa? Por ejemplo, Que te yo, salteás el almuerzo. claro, yo no, yo digo o almuerzo, Ya pero no no se sé, cena, ¿no? ponele, claro. Claro, vas compensando porque para todo no alcanza. Ujú. Entonces, por ahí si puedes hacerte una comidita más fuerte en algún momento del día y eliminar otra, eso es lo que se va haciendo, sobre todo con familias numerosas. Y Yo siempre me acuerdo, mm, cuando mencionás este tema, lo que contaba el Diego Armando Maradona, sobre su madre, ¿no? Que decía que siempre en la cena simulaba un dolor de panza, y decía que no iba a comer, y en realidad después con el tiempo se fueron dando cuenta que en realidad era para justamente garantizar la comida de sus hijos, sacrificándose a la noche, ¿no? sí, es tremendo porque hay historias en primera persona, ¿no? Las conocemos de los momentos críticos de la Argentina, tal como está pasando ahora. Decíamos, este relevamiento lo hizo ISEPSI, que está ocupándose de los barrios populares aquí en la capital salteña. 1000 consultas. Darío Limache, que es coordinador de Libres del Sur Territorial, está con nosotros ahora. Bienvenido, Darío, buen día. Buen día, ¿cómo están? Nosotros contando acá este relevamiento que hicieron, que está actualizado y que en definitiva lo que revela es que casi el 60% de los hogares consultados no llegó a fin de mes, se tuvo que endeudar o dejar de pagar obligaciones, y avanzando un poco más como inclusive todo esto que tiene que ver con el endeudamiento, la imposibilidad de comprar la comida necesaria, también implica bajar la calidad de la alimentación y cada vez consumir menos proteínas. ¿Con qué datos se encontraron? Bueno, nosotros hemos relevado con el apoyo técnico de ISEPSI desde Libre del Sur una situación que ya la veníamos tanteando con el trato con el vecino, ¿no? A través de las charlas en ollas populares y demás. Hemos visto que es muy difícil llegar a fin de mes. La encuesta nos da que 57% de los hogares encuestados no llegaban a fin de mes. Esto tiene que ver con una necesidad que es la primaria, la más necesaria, que es la comida. La pobreza y la necesidad fue avanzando de tal manera que vos ves un camino en donde primero no llegas a comprar, te endeudas, una vez que estás endeudado ya no puedes sacar crédito o no puedes conseguir plata en ningún lado, empezás a reducir las raciones de comida. O sea, si vos de repente tenías un plato, comes medio plato. Empezás a bajar la cantidad, ¿no? Y antes era supongamos que un bife era medio bife, va avanzando así, y después en un momento suprimís completamente una, que creo que hace rato lo escuchaba Martín decirlo, uno se acuerda de esas historias que hay, que son muy ciertas, de cómo los padres dejan para que le vayan a comer los hijos y en algún momento en el hogar se tiene que suprimir una de las comidas porque no alcanza. Uno, después hay un dato, me parece que es el último que pusimos ahí en el informe, que tiene que ver de que con cómo vos vas accediendo, ¿no? A la comida. Porque en primer lugar, solamente la mitad está pudiendo acceder por sus propios medios, por los ingresos que tenga, sea sueldo o sea la venta del día, porque esta encuesta está enfocada en los barrios populares, donde la economía social es el principal sostén. Es decir, hay mucha gente que está fuera de la economía formal y eso hace que vivan al día. Y como todos Pero sabemos, tanto es así. No, igual, sabés que Sí. yo pensaba, mientras te escuchaba, Darío, creo que si hicieras esta encuesta en la clase media, tendrías resultados bastante similares, porque hay otros estudios que muestran que donde más ha impactado justamente el modelo económico es en una clase media que se está empobreciendo, ¿no? Con lo cual es muy probable que esto pase también en esos niveles. y mirá, la diferencia ahí me parece a mí totalmente. A ver, el modelo económico político nos está empobreciendo y nos está haciendo sufrir a todos en distintos aspectos de nuestra vida.
por ahí hay diferencias con las que tiene que ver con las que históricamente han tenido los barrios populares o los pobres, las clases medias, que tiene que ver con acceso a crédito y con otros mecanismos de solidaridad o de contención que se han ido desarrollando con el tiempo, que hoy ya no están. Limachi, usted dice, es que, perdón, una sola cosa vinculada con lo que menciona Limachi, acceso al crédito, dice, y en este informe nos encontramos con que inclusive hay casi 8 de cada 10 personas, 8 de cada 100 personas que llegó a empeñar o vender objetos para comprar alimentos. Totalmente. O sea, ya no hablamos de crédito, hablamos de entregar una garrafa y decir, te la dejo empeñada hasta que pueda devolverte la plata para comprar comida. Totalmente, Natalia, ¿no? Sí, sí. Bueno, mira, el caminito más o menos es así. Vos salís a vender y saliste a vender y no vendiste. Entonces, ¿qué haces? Mercado Pago. Hiciste Mercado Pago hasta el perro, ya no te agarra nadie. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a empeñar algo. Ya no tenés para empeñar, vamos a un comedor y lamentablemente el comedor no es la última opción porque en un barrio es una vergüenza o porque no querés ir. El último escalón del comedor porque han retirado el cuerpo. Nosotros desde Libre del Sur en pandemia, que fue un momento durísimo para la economía en general y para la economía social, o sea, el tipo que sale a buscarse el día a día, hemos llegado a repartir 25.000 raciones de comida semanales en toda la provincia. Hoy no lo podemos hacer porque el gobierno sacó los alimentos secos con los que manteníamos esto. Sí. No, y además, perdón, en ese mismo cuadrito, perdón, Mayra, unas cosas que veía que también volvió el fiado a los almacenes, algo que había una práctica que era como muy antigua, ¿no? Mira, Martín fue fugaz, volvió y se fue porque el nivel de morcilla que fue como una llovizna, ¿viste? Cuando vos decís, se va a inundar y de repente llovinó y después se seca y el vapor te hace peor, es porque los locales no están subiendo, que es otro estudio que me parece a mí que está bueno hacerlo porque es muy importante, y cómo los almacenes y los locales de barrio se van manteniendo. Y me parece que un caso emblemático, si ven, perdón, no lo tengo a mano el informe, pero me parece que el punto 5 que tiene que ver con los alimentos que se dejaron de consumir, hay un caso interesante que tiene que ver con las carnicerías y particularmente con las pollerías, de las cosas que antes se vendían y hoy no se venden y de la manera que se venden. Sí. Antes vos tenías menudo de pollo, era bueno, listo, claro, estamos en la mala, como menudo, pero escucha esto, ¿no? La carcasa la raspan y te den el raspado. Es una cuestión que han llegado no solamente a la gente a comer, lo discutíamos anoche en un programa con un nutricionista, esta mañana con otro programa, ya ni siquiera pensar en la calidad del alimento o cómo se tiene que nutrir tu chico, pensar que no tenga hambre. En que el chico no se vaya a dormir con hambre. Ahí hay un deterioro nutricional muy impactante. Te habla Mayra López. Darío, ¿cómo estás? Hola, Mayra. Precisamente porque en 6 hogares se dejó de comprar carne o pollo. También más del 50% dejó de comprar lácteos. 42% dejó de comprar frutas y verduras. Digamos, también hay una cuestión nutricional de gran impacto que se va a ver inclusive con el correr de los meses, años también, ¿no? Mira, May, ahí nosotros años antes estamos trabajando con el Índice Barrial de Salud Nutricional y teníamos que ver una cuestión que hay que discutirla socialmente y que hay que empezar a instalarla, que tiene que ver con cambiar nuestra manera de pensar. En general, ustedes son personas muy informadas, pero la sociedad piensa que cuando vos estás mal alimentado, estás raquítico y re flaquito, es porque la desnutrición de África, ¿viste? Y en realidad lo que pasa en Latinoamérica, en Argentina, en Salta, en nuestro barrio, es que hay una mala alimentación. ¿Qué significa eso? Sí, mucha harina, fideo, papa, todo lo más barato. Como el padre, vos vas y le decís a un niño de un barrio periférico de la ciudad, che, ¿querés un yogur? Y te dice, ¿qué es eso, viste? Danonino, el dinosaurio para ellos, no es el yogur. Entonces, en esa situación, vos estás dejando un montón de alimentos afuera, que la nutricionista nos explicaba, no estás pudiendo desarrollar ni muscularmente bien al chico, y tampoco darle los elementos para que desarrolle capacidad cognitiva que lo lleven el día de mañana a defenderse en la vida. Sí. O sea, el chico lo están tirando a todo de pata y de mano al agua antes de que salga siquiera a la calle o al mercado formal o a estudiar o a donde sea. Muy, muy compleja la situación. Ahora, esto hace poco estábamos viendo, Silvia Novías que te saluda, ¿cómo te va, Darío? Hace poco estábamos viendo este episodio de que alguien se trenzó en el vertedero San Javier para ganar un poco de un producto para vender, creo que era cobre. Un pedazo de aluminio, creo, ¿no? Digo, este tipo de situaciones, ¿se ven cada vez más estas situaciones extremas? Mira, hay dos cosas te puedo decir con eso. El primero es como
el otro día nosotros, creo que el Libre del Sur y Celsi es un solo corazón, ¿viste? Nosotros trabajamos solo lo que vivimos. Hicimos una olla popular en Barrio Justicia, por ahí para la audiencia que no sabe, está al lado del vertedero. Sí, que de justicia no tiene en un nada, momento, ¿no? Los nombres que le han puesto a todos esos barrios de ahí. Es horrible, pero lo que está pasando ahí, en un momento nosotros vemos que se empieza a armar la fila hasta que terminamos de poner la comida, dejamos que se enfríe un poco porque, bueno, sí vamos a hablar, si tienen un poquito de tiempo, de cómo se ha infantilizado la pobreza, pero nosotros necesitamos dejar enfriar un poquito la comida antes de servirla, y teníamos la fila, que bueno, la fila, ustedes entenderán que es muy grande, y en un momento la fila se volvió a la mitad. Y yo voy y pregunto a los vecinos qué pasó, porque le digo, no se vayan, ya salí, no se preocupen. Y dicen, no, se fueron a trabajar. Ah, bueno, digo yo, y cuando vuelven, trabajar para ellos tienen controlado a qué hora llegan los camiones para ir y ganar primero. O sea, el que está primero se lleva lo mejor, entre comillas, si puede llamarlo así, de lo que van a descartar en el basural. Entonces, si vos te has chocado con alguien que también quiere lo que vos querés, y bueno, hay violencia. Y eso es lo primero. Y en segundo, hablábamos hace rato con otros colegas suyos, de cómo, y ustedes también lo dijeron, ¿no? Cómo barrios que eran tradicionalmente clase media o clase trabajadora han ido empobreciéndose, y vos nombrás situaciones de violencia. Nosotros vimos que ya no es solamente barrios periféricos críticos, no es de populares consolidados como son los barrios podríamos decir, en nuestra ciudad, sino que ha ido penetrando en sectores que antes, hace muchos años, eran de clase media, que ya tienen segunda, tercera generación de personas o de familias que no han podido acceder a trabajo formal, y cómo eso se va traduciendo en flagelos como droga y violencia. Uno mira la zona oeste baja, todo lo que tiene que ver con la Zacarías Llans y La Larga y alrededores, y la zona norte baja, que tiene que ver con Miguel Ortiz, Pilar, Mosconi, y los casos de violencia que vos ven en los diarios todos los días, de que chicos se agarran con chicos, de que un apuñalado, de que robo, y eso también tiene que ver con este flagelo de cómo se destruye el Sí, empleo, ustedes hablan de familia. este empobrecimiento transversal, ¿no? Que se está reflejando con todos los datos en barrios periféricos, críticos, pobres, populares, consolidados, y ya otros que se han sumado al empobrecimiento por igual. Pero quería saber sobre este dato tan tremendo que golpea al hígado directamente, el hambre crónico en 1 de cada 4 familias. O sea, el 25% suprime por lo menos una comida principal. Entonces, ¿qué se está haciendo en ese caso? Y estamos recurriendo a la solidaridad que se puede hacer. Nosotros sabemos que aquí el Estado local acompaña con lo que puede, también hay una seria situación con el arcamiento de las provincias. Nosotros, la principal fuente que teníamos era el Estado Nacional. El Estado Nacional te traía alimentos secos, hemos llegado a tener alimentos frescos. Hace rato, no me acuerdo si lo decía Mayra o Natalia, viste que vos necesitas complementar con lácteos, con verduras. Eso Mayra. Mayra, perdón. Hace un par de años había un programa que trataba de alimentos frescos, donde nosotros podemos complementar y elegir merenderos, comedores, donde complementamos por ahí la comida con un postre lácteo, o en la merienda nosotros reemplazamos por yogur, por fruta, por verdura. Y estaba bastante bueno porque íbamos a hacer un seguimiento nutricional de esta situación. Claro. Ahora eso es imposible. Lo mínimo indispensable, Darío. Bueno, gracias por este tiempo con nosotros, por contarnos sobre este estudio, el relevamiento que hizo ISEPSI en la capital salteña. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Era Darío Limachi, coordinador de Libres del Sur Territorial.